y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos a fin de asegurar el carácter democrático de los mismos. Solo se podrá cancelar la personalidad jurídica de los partidos y movimientos políticos en virtud de sentencia judicial. Bueno, entonces tenemos el artículo 123 que declara como un derecho constitucional, entonces, de la iniciativa popular, y el 125 que también habla de la libertad de la asociación en partidos o en movimientos políticos, que también forma parte de este, o sea, es un anexo del derecho a la iniciativa y que está consagrado en la propia Constitución Nacional. Por otro lado, tenemos la acción popular. Es aquella que puede utilizar cualquier ciudadano solo o con otro en beneficio de la comunidad. La acción es pública cuando el derecho o interés objeto del debate es popular y puede ser también privada para casos determinados por la ley. El derecho a acción, ¿verdad? Entonces, es o la facultad que tiene la persona que puede realizar, que puede ejercer ese derecho por sí mismo o en unión de otro para defender algún derecho o alguna garantía que ha sido vulnerado o violado o se encuentra en inminente estado de que se vulnere ese derecho. Por eso se llama acción popular. Y está consagrado en el artículo 2 que leímos recién, que la soberanía radica en el pueblo, que leímos recién, leí recién el artículo 2, el 3, que habla de que el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio, el gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Sí, Ivane. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Sí, bien. Le quiero consultar nomás si una manifestación, por ejemplo, se podía considerar dentro de lo que es una iniciativa popular o, o cuál sería la diferencia, por ejemplo. Bueno, te vas a contestar vos misma. Lee el artículo 123 y decime si es iniciativa popular o no. Lee el artículo 123. Ahora mismo, lastimosamente, no tengo a mano la Constitución, profe. Y en la clase hay que tener. ¿Qué dijo tu compañero? Leandro, ¿puedes leer otra vez el 123, por favor? ¿Qué es la iniciativa? Artículo 123 de la iniciativa popular. Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de ley. La forma de las propuestas, así como el número de electores que deban suscribirlas, serán establecidos en la ley. Entonces, Vanessa, ¿la manifestación es una iniciativa popular o no? No, profe, ya la manifestación sería algo más público y la iniciativa, entonces, algo más conciso, más El preciso, más... derecho, Sí. hay una palabra clave dentro de la iniciativa. Está en la primera parte del artículo 123, que es electores. Entonces, leen esa primera parte, nomás leo otra vez, Leandro, por favor. Iniciativa. Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa. Hasta ahí. Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa. ¿Quiénes son electores en Paraguay? ¿Los ciudadanos, profe? Pero tiene que tener un requisito. Todos los ciudadanos. Mayores de 18. Mayores de 18, profe. Muy bien. Vos cumplís 18 años, estás inscrito en el padrón y a partir de ahí cumplís con el requisito que dice la Constitución, que es electores para presentar, y te dice el 123, para proponer al Congreso proyectos de ley. El derecho a las manifestaciones que hacen las personas corresponde también a un derecho constitucional de libre expresión, que no tiene nada que ver con la iniciativa popular, como técnicamente estamos viendo nuestro concepto.
Y muchas veces lo que se cuestiona con respecto a las manifestaciones es hasta dónde también se permite, vamos a decir, que se realicen las manifestaciones cuando trancan una ruta o una vía de acceso a una ciudad o de ingreso a una ciudad, por ejemplo, ¿verdad? No se puede limitar la manifestación, pero sí también por el uso de un derecho no puede dar el derecho a las otras personas de libre circulación, que es lo que siempre acontece o usualmente acontece cuando hay manifestación. Adrián. Ahí entra a regir lo que es el interés general sobre el particular. Muy bien, exactamente. Y es por eso que muchas veces se interviene en las manifestaciones, porque también, pues, si es que hay una alteración a estos principios, inclusive puede tener puede participar el Ministerio Público si se comete algún hecho punible. ¿Sí, Matías? El juicio político aludo, por ejemplo, en donde entra Vamos a ver eso el enseguida. ámbito de la legislación. Vamos a ver enseguida, vamos a ver en esta lección, vamos a ver, no me voy a adelantar. Así que esperar un ratito el juicio político. Bueno, acción popular. Entonces, el derecho de acción, eso lo entiendan, el derecho de acción es la posibilidad que te da la ley a vos ciudadano o a un conjunto de personas que se vieran afectadas por un mismo hecho de poder presentar o formular su objeción o su queja ante la institución pertinente. Esta acción, ¿verdad?, tiene su fundamento también en la Constitución Nacional. Se desprende o se origina el artículo 2, que ya vimos que la soberanía radica en el pueblo, quiere decir que nosotros ciudadanos somos individual y colectivamente, todos somos soberanos. Solamente que cuando se dice el pueblo votó, hace referencia a la mayoría que decidió en tal o cual sentido. Entonces, esta acción popular está prevista también en la Constitución Nacional cuando hablamos de lo que es específicamente los derechos y deberes de índole política o político. El artículo 117, por ejemplo. ¿Quién puede leer el 117 y después el 120? 117 primero y después el 120. De los derechos políticos. Los Sí, ciudadanos sin distinción de sexo tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, en la forma que determine esta Constitución y las leyes. Se promoverá el acceso de la mujer a las funciones públicas. muy bien. Se promoverá, ¿qué dice? La última parte. El acceso de la mujer a las funciones públicas. ¿No le llama la atención algo en este artículo? La Constitución Nacional tiene Vean un que poco. una mujer participe, según yo. Medio un poquito discriminatorio y ofensivo, pero bueno. ¿Otra opinión? Profe, esta Es decir, se última promoverá. frase, Es decir, que se tendrá en cuenta sin distinción de sexos los cargos públicos, ¿verdad? Sea quien sea, sí, creo que, pues lo que entiendo es que si el que tenga la capacidad tendría que estar, no importa que sea hombre o mujer. Es lo que yo entiendo. Sí. ¿Alguien más? yo quiero hacer nomás una consulta, profe, ¿verdad? Esta última frase con respecto a promover el acceso, ¿verdad?, a las mujeres, también se podría considerar en el ámbito presidencial, ¿verdad? Para que una mujer pueda ser presidente. Totalmente. Candidatas mujeres. María Victoria, ¿sí? Sí, profe, yo entiendo que esta constitución fue la que dio apertura, por decirlo de alguna manera, a la participación
de la mujer en los ámbitos públicos, no solamente para los cargos de responsabilidad, sino también para los cargos electivos. Así yo entiendo, profe. Sí, y como siempre les mencioné, les digo nomás esto, ¿verdad? A la gente de la nueva generación, por decir, obviamente le va a llamar la atención que esté especificado, ¿verdad? Porque debería de ser algo totalmente normal y natural y no no especificar de manera el tema del género para que pueda acceder a a un cargo público. Pero ahí estamos, ahí nomás, y por eso les pregunté a ver si le llamaba la atención y era justamente esa parte, porque es mencionar nomás el momento histórico en el que se sanciona, se promulga esta constitución y entra en vigencia. Acuérdense que el momento político, el momento histórico de esa época era que nosotros estábamos saliendo de una dictadura en la cual impensable era que la mujer acceda a un cargo público. Con esta última parte del artículo 17, lo que se quiere es, al revés de lo como interpretó Vanessa, es justamente resaltar la igualdad, ¿verdad? Que a partir de 1992 la mujer podía acceder también. Y dejaron plasmado en la Constitución para que sea un derecho de acceso a la función pública y no que deje de ser una discriminación. O sea, no sé si te pude explicar, Vanessa, que el sentido del texto tiene una fundamentación, una explicación histórica del momento, ¿verdad? Sí, totalmente, profe, pero como dice función pública nada más, ¿verdad? Y como ser presidente eventualmente es un cargo, un rango más superior que, por ejemplo, ser o entrar en un ministerio o ser ministra de No hay algo, por ningún ejemplo. impedimento para que sea. Vamos a mirar cuáles Sí, son. Sí, sí, Miguel. perfecto. Sí, Miguel. En las constituciones anteriores de 1967, por ejemplo, parece que no prohibía que una mujer sea electa como presidente de la República, por ejemplo. No sé si no estaba prohibido taxativamente. No estaba prohibido, no estaba especificado y en la práctica no se daba. Que yo recuerdo, nunca leí una prohibición de esa constitución. Lo que pasa es que no había mujeres políticas en esos momentos porque en muchos países también, como por ejemplo Margaret Thatcher, subió de presidenta también. En otros países habían ya presidentas en esos momentos, en esos tiempos, por ejemplo. Uh-huh. Y Claro, pero eso es en otro país, ¿verdad? Era otro momento histórico. Eso nomás lo que yo le quiero mencionar, ¿verdad? Que si se hace la salvedad, justamente es para especificar que a partir del 92 el acceso de la mujer a la función pública pasa a ser una cuestión de igualdad, o sea que se toma por el lado positivo y no discriminatorio, porque antes, Miguel, yo no recuerdo en la Constitución del 67 para darte una respuesta afirmativa o negativa a tu comentario, ¿verdad? Es de que si estaba prohibido específicamente o no. Claro que es de Inglaterra, por eso le mencioné que es de otro país, ¿verdad? Estamos hablando de Paraguay. A nivel mundo luego no se daba la intervención de mujeres en altos cargos, ¿verdad? No vamos a hablar de Paraguay nomás, sino que a nivel mundo. Hoy día cambió mucho a esa situación o esa circunstancia y se habla de un plano de igualdad. Y lo que quiero nomás resaltar que nuestra Constitución también prevé eso a partir del 92 como un derecho. Es más, se garantiza luego el derecho a la igualdad de ambos sexos. También está establecido eso como derecho constitucional. ¿Sí, Milena? Yo lo que más resalto, profe, es que de acuerdo a los tiempos, ¿verdad? Tenía que estar estipulado por la Constitución Nacional que una mujer podría ocupar un cargo, a diferencia de que en
en la Constitución no hay esa salvedad con el hombre. Y respecto a los cargos públicos, yo tampoco creo que no es un impedimento que una mujer sea presidenta o presidente como preguntó la compañera, porque creo que no es así. No, claro que no. Tener 35 años es ser paraguayo y no tener ningún impedimento legal. Vamos a ver eso enseguida. O sea, no. Cuando habla de ciudadano, nuestra Constitución habla es inclusiva, ambos géneros. No hay una división o una separación. Entonces, vamos a leer un poquito el tema de los electores que mencionamos en el artículo anterior, que está en el artículo 120. Ya sabemos, pero solamente para leer. Blanca Ovelar, sí. Blanca, que fue candidata hace 2 periodos, parece atrás, periodos presidenciales, como candidata para presidente. Bueno, artículo 120 de los electores. ¿Quién puede leer, por favor? Yo puedo leer, profe. Adelante. Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional sin distinción que hayan cumplido 18 años. Los ciudadanos son electores elegibles sin restricciones establecidas en esta Constitución y ley. Los extranjeros con radicación definitivas tendrán los mismos derechos en las elecciones municipales. Entonces, en ese primer párrafo tenemos claro lo que ya yo sé que ustedes sabían, o por lo menos algunos compañeros respondieron cuando le pregunté a partir de qué edad uno es elector, y específicamente nuestra Constitución habla de que hayan cumplido 18 años. Y establece también de los ciudadanos paraguayos sin distinción. O sea, ya no importa si sean hombres o mujeres, todos son considerados electores siempre y cuando cumplan con la edad establecida en la Constitución Nacional, que es de 18 años. Y sin más restricciones de la establecida en la Constitución Nacional, y luego ya se refiere a lo que es lo de los extranjeros, ¿verdad? El artículo, hasta ahí nomás, el 117 y el 120 con respecto a la acción popular, y en la última lección vamos a hablar un poquito más detallado de acción popular como tal, ya en el marco de los juicios o en el marco de los procesos. Ahí está lo que nosotros habíamos hablado en la parte dogmática que le dije del artículo 4 hace rato, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les mencioné los artículos? Solamente para mencionar, en la parte dogmática tenemos nosotros toda la parte constitucional que protege los derechos en general que tenemos consagrado en la Constitución, que parte o se inicia de la protección al derecho a la vida, a la libertad, a un ambiente saludable, a la igualdad, derecho de familia, derechos políticos y también los deberes. Y las garantías constitucionales también, que están para garantizar el efectivo cumplimiento de estos derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. Entonces, derechos consagrados tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, derecho de familia, derechos civiles, políticos. También tenemos lo que se llama las garantías constitucionales, que como les mencioné, está para precautelar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Y como garantía constitucional, dentro de la parte dogmática, tenemos la acción de inconstitucionalidad, el habeas corpus, el amparo y el habeas data. No sé si está... Un ratito, vamos a mirar la diapositiva siguiente, o si no, ya les... Acá. Bueno, entonces ahora vamos a mirar. Les voy a pedir que tengan su Constitución a mano para que va a ser un poquito más ágil para el desarrollo, ¿verdad?, de lo que viene ahora.
Dentro de lo que son las garantías constitucionales, entonces, porque eso no está tipeado en la diapositiva, y es importante también, forma parte de una garantía constitucional. Estos derechos que están establecidos en la diapositiva, ¿verdad? Nosotros vimos muchos de ellos ya en el desarrollo de la clase o de las clases que tuvimos. Ya sabemos, por ejemplo, con respecto al derecho a la vida, que se consagra a partir de la concepción. Vimos también dentro de ese derecho a la vida que dijimos, a partir de allí entonces se protege la vida del ser humano desde el momento que está en la concepción y de ahí en adelante va la protección. ¿Sí, Miguel? En este artículo 4 al 6, el derecho a la vida, ¿cómo quedaría esto? ¿Se tendría que derogar estos artículos de la Constitución si es que por allí se llega a poner en la ley, por ejemplo, si se acepta el aborto? Porque nuestra Constitución habla del derecho a la vida desde la concepción y desde el momento en que esa criatura comienza a gestarse, vamos a decirle, ya está protegido por la Constitución paraguaya. Entonces, no cabría en ningún momento, teniendo estos artículos en la Constitución Nacional, aprobar una ley, por ejemplo, que apruebe el aborto en ningún sentido, porque en ese caso una persona podría presentar, por ejemplo, un juicio para que no se aborte, por ejemplo, una criatura. En todo caso, ninguna criatura. Porque cada ciudadano tendría el derecho de defender, por ejemplo, aunque la madre o el padre quiera abortar a esa criatura. Pienso yo. Sería inconstitucional la ley si se aprueba. Es que no se puede luego, Miguel, es que yo justamente eso es lo que yo le vine explicando a usted cuando tocamos algunas veces este tema. ¿Por qué no se puede presentar el proyecto de ley? ¿Por qué no se puede tratar el proyecto de ley del aborto en Paraguay? Por el artículo 4. El artículo de la Constitución Nacional, no solamente todos los artículos de la Constitución Nacional no se pueden derogar sencillamente por otra ley. ¿Por qué? La nacional es la ley fundamental de la nación. Entonces, no es el procedimiento derogar, el procedimiento es reforma constitucional que se hace a través de una enmienda constitucional o de una reforma constitucional si vamos a cambiar un principio dogmático de protección al derecho a la vida. Si ese derecho a la vida, así como decís, el derecho a la vida, y vamos a leer el artículo 4, no, la protección, así como dice Miguel, esto yo creo que ya les expliqué en clase, ¿verdad? Lo que implica este derecho a la vida. Y le puse un ejemplo. Cuando se aprobó esta Constitución y entró en vigencia, nosotros teníamos vigente otro Código Procesal Penal y Penal. Y en el Código Penal, por ejemplo, de Teodosio González, vigente en esa época, estaba prevista la pena de muerte para ciertos hechos. Por ejemplo, un parricidio. ¿Qué es lo que es el parricidio? Una persona que le mata a su mamá o a su papá. Ese hecho, si ocurría, la sanción prevista en el código era la pena de muerte. A partir de la vigencia de la Constitución del 92, entonces ya nunca más se pudo aplicar la pena de muerte en Paraguay. ¿Están entendiendo? ¿Están recordando esos principios? Claro, Leandro. ¿Por qué? Por eso yo empecé explicándole a ustedes el artículo 137 de la Constitución Nacional que deviene o surge de la pirámide de Kelsen. Este artículo 137 habla del orden de prelación. Si la Constitución, que dice la Constitución Nacional
tratados internacionales, leyes del Congreso y leyes de inferior jerarquía. Entonces, todas las leyes que están por debajo de la Constitución que se opongan o contradigan a lo que dice la Constitución no va a poder tener vigencia en adelante. Es por eso que ya no se aplicó, por ejemplo, nunca más la pena de muerte. Obviamente, el aborto está sancionado como hecho punible o como delito en nuestro país y tiene una sanción prevista para las personas que realizan el aborto, como para los que colaboran, como para el que tiene alguna participación, aunque sea un médico, a no ser que sea un aborto terapéutico para salvar la vida de la madre, que se tiene que probar también en un juicio, que es una de las excepciones. Pero por regla general, esto surge o parte de la Constitución Nacional. Y como dice Miguel, ¿verdad? Se protege desde la concepción y entonces todo lo que vulnere ese derecho a la vida no puede ser legal o lícito dentro de Paraguay. Eso es como derecho a la vida, ¿verdad? No sé si quedó clara la explicación. Sí, quedó claro, profesora. Y te pido, por favor, si tenés la Constitución Nacional, que lea el artículo 4. Artículo 4 de la Constitución. No tengo la Constitución, profesora. Bueno, ¿quién tiene su Constitución? Por favor, vamos a leer. Adelante. Del derecho a la vida. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, solo con fines científicos o médicos. Bueno, queda abolida la pena de muerte también. Ven cómo está establecida en la propia Constitución. Obviamente. El artículo 5, tortura y otros delitos. Vamos a leer, por favor. Nadie será sometido a... Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles. Este artículo 5 es una consecuencia de la Declaración del Derecho a la Vida. Por eso establece ahí: nadie será sometido a tortura, ni a penas, ni tratos crueles, inhumanos, degradantes, porque surge una consecuencia lógica. Y también la última parte del genocidio, la tortura y la desaparición forzosa, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles. ¿Qué significa eso? Que no importa los años que hayan pasado, igual el hecho siempre, una vez que la persona denuncie, va a ser investigado, no importa que haya pasado muchísimos años. Bien, el derecho a la calidad de vida, que está en el artículo 6, establece que el Estado debe promover la calidad de vida de los ciudadanos mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad. El Estado también fomentará la investigación de los factores, la población y sus vínculos en el desarrollo y en la preservación del medio ambiente. También este artículo del ambiente deviene del derecho a la vida, ¿verdad? Que se tiene que proteger el derecho a la vida. El ambiente también surge del derecho a la vida. El artículo 7 y 8, que establece que el derecho a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, y que estos son objetivos que son establecidos por el Estado para preservar y conservar
el mejoramiento del medio ambiente y el desarrollo de las personas. También se establece la protección ambiental como derecho constitucional, porque obviamente los seres humanos vivimos en el ámbito, en este mundo, ¿verdad? Y en este caso necesitamos que haya una protección legal del medio ambiente en el cual vivimos, nos desenvolvemos y estamos, ¿verdad? Por eso dice ahí, las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, se podrá restringir o prohibir aquellas que se califiquen peligrosas. Se prohíbe fabricación, montaje, importación, comercialización, posesión o el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como introducción al país de residuos tóxicos. La ley podrá extender esta prohibición a otros elementos peligrosos. Se regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, precautelando los intereses nacionales. El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente importa la obligación de recomponer e indemnizar. Existe una unidad especializada en la Fiscalía que se dedica, o su tarea principal es la protección del medio ambiente, que es justamente la Fiscalía Medioambiental, que protege todos estos hechos, todos estos delitos que surgen de estos artículos constitucionales. Con respecto al derecho a la libertad, tenemos los consagrados en el artículo 9 al 25, 33, 35, hasta el 45 está descrito cuáles son los del derecho a la libertad. Entonces, del derecho a la libertad, ¿qué consagra la Constitución Nacional como derecho a la libertad de manera amplia? Vamos a leer un poco qué consagra la Constitución Nacional como derecho a la libertad. Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. Ese es, así como el derecho así como el derecho a la vida, que está en el artículo 4, se consagra en su manera completa e íntegra en el artículo 4, el derecho y los demás artículos que le mencioné surgen o van completando este artículo 4. Lo mismo pasa con el derecho a la libertad. El derecho a la libertad, entonces, está establecido o parte del consagrado en la Constitución en el artículo 9. Toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y su seguridad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. Ese es, dicho de otra manera, era mi libertad termina donde empieza la tuya. Y no se puede vulnerar esos derechos porque sí nomás, un derecho de rango constitucional. Es por eso que cuando se le va a privar legalmente a una persona de su libertad, que es un derecho constitucional, tienen que darse los requisitos o los presupuestos establecidos en la Constitución Nacional. Porque la libertad, así como la vida que vimos recién, tiene protección integral en la Constitución Nacional. Y nadie puede privar ilegítimamente a otra persona de su libertad. Y cuando hay una privación ilegítima, cuando esta libertad se ve constreñida u obligada a permanecer, cuando la persona es obligada a estar en un lugar fuera de su voluntad o se limita el ejercicio de su libre voluntad o su libre movimiento. Entonces, cuando se tiene que privar a una persona de su libertad, es cuando la propia Constitución tiene que establecer estos parámetros. Por eso vamos a leer lo que dice allí, ¿verdad? Primero el artículo 10. El artículo 10 que establece como consecuencia directa del derecho a la libertad surge el artículo 10. ¿Qué dice el artículo 10? De la proscripción de la esclavitud y otras servidumbres. Sí. Están proscritas la esclavitud, las servidumbres personales
y la trata de personas. La ley podrá establecer cargas sociales a favor del Estado. Como consecuencia directa, ya que en el artículo 9, que habla de la protección integral del derecho a la libertad, surge el artículo 9. Entonces, si protegemos la libertad y la seguridad de las personas, no puede existir esclavitud, ni servidumbre, ni trata de personas, ¿verdad? Porque todos esos tres que mencioné son formas de limitar la libertad de un ser humano. El artículo 11, a partir del artículo 11 ya se establece los lineamientos constitucionales de la privación legítima de la libertad cuando se haya realizado, la persona haya cometido un hecho. Entonces, vamos a leer un poco qué dice el artículo 11. Artículo 11. Permiso, lo haré yo, doctora. Adelante. María Leticia, de la privación de la libertad, nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediante las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. Nadie será privado de su libertad, sino o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y en las leyes. Entonces, para que vos tengas una privación legal de la libertad, tiene que haber una causa. Eso dice la Constitución Nacional y en las condiciones fijadas por la Constitución y la ley. Artículo 12. Sí, en el artículo 12 de la detención y del arresto. Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal. Toda persona detenida tiene derecho a que se le informe en el momento del hecho de la causa que lo motiva, de su derecho a guardar silencio y a ser asistida por un defensor de su confianza. En el acto de la detención, la autoridad está obligada a exhibir la orden escrita que la dispuso. Habla también que la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas que el detenido indique, que se le mantenga en libre comunicación, salvo que excepcionalmente se haya establecido en su incomunicación por mandato judicial competente. La incomunicación no regirá respecto a su defensor y en ningún caso podrá exceder del término que prescribe la ley. Que se disponga de un intérprete si fuese necesario y a que sea puesta en un plazo no mayor de 24 horas a disposición del magistrado judicial competente para que éste disponga cuanto corresponda en derecho. Y acabado esto, doctora, permítame consultarle lo siguiente. Sí. Atendiendo todos estos artículos, ¿por qué de repente es que hay personas privadas en su libertad sin condena o de repente sin haber concluido el proceso? Y entonces, ¿dónde está la falencia de nuestro sistema cuando encontramos situaciones como esta? Porque acá, por ejemplo, está clarísimo, a mi forma de ver. Sí, un ratito. Bueno, te voy a contestar tu pregunta, pero antes vamos a desmenuzar este artículo. O te contesto tu pregunta y después desmenuzamos. ¿Cómo querés, Leticia? Como usted decía, doctora, yo estoy aquí atentísima. Bueno, esperen que ocurrió un milagro. Mi hija me trajo jugo, vamos a tomar. Lo que es cuando se acerca el Día de la Madre. Muy rico. Bueno. No le vaya a decir así que a lo mejor cambia de opinión, ¿o qué, bro? No, realmente es un milagro. Pero súper feliz. Bueno, chicos, voy a empezar contestándote tu pregunta. La privación de la libertad de una persona surge efectivamente de una orden judicial.
Vamos a leer enseguida, cuando lleguemos al artículo 19, cuáles son las condiciones que tienen que tener para que haya una prisión preventiva. La prisión preventiva, que es la que tiene la mayoría de las personas que no tienen una condena y tienen un proceso penal y están cumpliendo, vamos a decir, su prisión preventiva en una cárcel o en una penitenciaría de Paraguay, se da por la gravedad del hecho o porque no ofrecieron suficientes elementos como para poder gozar o beneficiarse de una medida alternativa, una medida menos gravosa, o dicho en palabras sencillas, poder litigar su proceso penal en libertad. La regla que establece la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal es que solamente la prisión preventiva se utilice para casos determinados y graves establecidos en la Constitución Nacional. Pero en la práctica se da esto que decís, de que hay una cantidad innumerable o numerosa de gente que está en la penitenciaría en prisión preventiva. ¿Qué es lo que es prisión preventiva? Que no tiene todavía una condena, ¿verdad? Por eso se llama prisión preventiva. Pero no podemos decir que es inconstitucional de manera general, porque habría que analizar los casos puntuales para determinar si no hay alguna violación de los derechos de esas personas sometidas a esos procesos. Pero funciona así. No sé si me expliqué, Leti. Completamente, doctora, súper bien. Pero y en ese sentido, ¿por qué precisamente en la cárcel tiene que ser? Ellos no pueden cumplir de repente en otras instituciones mientras dure el proceso y sean condenados. Bueno, nuestro sistema penitenciario establece, ¿atendés? El ideal es que la cárcel esté separada, condenados, procesados, inclusive condenados por hechos punibles, por delitos, lo que sea. Eso es nuestro código de ejecución hoy día y también la ley penitenciaria. Pero en la práctica eso no se da porque no se logra, vamos a decir, administrativamente organizar de esa manera por la sobrecarga que existen en la penitenciaría mismo y por la corrupción. No nos vamos a engañar también que se da ahí, ¿verdad? Entonces, hoy día vos tenés una cárcel súper poblada, o hace tiempo, una cárcel súper poblada donde están, vamos a decir, en un pabellón, o tenés condenados, procesados, que no tienen condena, conviviendo en el mismo ambiente. Y así siempre, lastimosamente, fue nuestro sistema penitenciario. No existe otro lugar o un lugar especial, vamos a llamarle así, un edificio especial para los que estén con prisión preventiva y sin condena. A todos se le deriva el sistema penitenciario, que la gente conoce más, hasta con búho, lo que fuera, pero no es la única penitenciaría en relación a los hombres y en relación a las mujeres, no solamente la Casa del Buen Pastor, ¿verdad? Están las otras penitenciarías femeninas. Y lo que sí se cumple en nuestro país es la división, vamos a decir, por género. Existen penitenciaría masculina, penitenciaría femenina, inclusive penitenciaría de menor infractor. Pero las tres se da esta realidad de que están, vamos a decir, mezclados, condenados y privados de libertad de manera preventiva. Como había mencionado, antes que te dé la palabra, Leandro, una compañera, como había mencionado, obviamente, no es que en todos los casos había mencionado para que la persona, el procesado no se fugue. Claro, ese es uno de los condimentos que se tienen que analizar cuando se pide una revisión de una medida de prisión preventiva, ¿verdad? El peligro de fuga y el otro es el peligro de obstrucción, ¿verdad? Son cuestiones ya procesales de ámbito penal. Pero no es solamente eso lo que se tiene en cuenta, ¿verdad? Un montón de circunstancias se tienen que dar para dictar luego la prisión preventiva. Sí, Sofi, había otra compañera que quería hablar antes que vos. Profe, yo nada más quería avisarte que tuve una llamada y tuve que salir un rato de la clase. Ahora me volví a conectar. 10 minutos por ahí me desconecté. Nada más eso quería avisarte, profe. Disculpa. Bueno,
Había algún compañero que quería preguntar algo y se me... Yo, profe. Sí, adelante, Leandro. ¿Quiere decir que está mal que se le arreste a una persona cuando no hay riesgo de reincidencia? Sí. Por ejemplo, Gracias. que se le está creyendo a una persona sobre algo que hizo hace 2 años, por ejemplo. Una agresión. Y no hay riesgo de reincidencia. ¿Quiere decir que está mal cuando se le arresta en ese caso? No. Es muy difícil, porque mezclaste un poquito los términos, es muy difícil contestar a tu pregunta así de manera general. Porque el término arresto, no sé si Sofi se quedó levantada nomás tu mano. El término arresto es una de las maneras de privar la libertad a una persona. Te voy a tratar de contestar respondiendo ya al artículo 12 de la Constitución Nacional. A ver, el artículo 12 habla de la detención y el arresto. Y como principio general establece que nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo que sea descubierto en flagrante comisión de delito que merezca pena corporal. Bueno, el arresto, señores, atiendan bien. Hay 3 maneras, voy a comenzar diciéndole, hay 3 maneras de privar a una persona de su libertad. Uno es el arresto. Segundo es la detención. Y tercero es la prisión preventiva. Digo de nuevo, hay 3 maneras de privar legalmente a una persona de su libertad: el arresto, la detención y la prisión preventiva. El arresto, atienda que es lo que le voy a decir, cualquier persona, no solamente la policía, puede proceder a arrestar a otra siempre y cuando la persona arrestada esté cometiendo un delito y sea descubierta en el momento, eso es de que fue descubierto en flagrancia, cuando en el momento de la realización es descubierta por otra persona. Ahí se produce efectivamente lo que se conoce como arresto. Por eso dice ahí la Constitución Nacional, y me interesa que ustedes tengan su Constitución, señores, si no, no van a marcar muchas cosas que le estoy diciendo ahora. Dice ahí: nadie será arrestado ni detenido sin orden judicial, salvo caso sea sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal. Si una persona la arresta o la misma policía la arresta a una persona que está cometiendo en flagrancia un hecho, tiene que poner a disposición inmediatamente de la policía para que sea sometida a un proceso penal. Entonces, ¿qué dice Leti? Un Sí. arresto puede ser considerado lo que muchas veces hacen las comisiones barriales, a lo que vulgarmente o popularmente digo bien, lo llaman comisiones garrote, en el que generalmente en el mercado 4 yo ya he presenciado en varias oportunidades cuando los mismos vendedores, hablando mal y rápido, le agarran a las personas que roban celulares. Y bueno, y le tienen tirado ahí, generalmente le ponen el pie en el cuello y están ahí, esperando que venga la policía. Eso entonces puede ser considerado un arresto. Eso es un arresto. Eso es un arresto. Porque se le descubrió en flagrancia, como decir, ¿verdad? Hurtando, robando un teléfono celular o una cartera o una mochila o una violación o lo que fuera que vos presenciás en la calle. Ahora mucho se ve también tema de peleas entre parejas, por ejemplo, inclusive se suele socializar por las redes sociales, ¿verdad? El tema de hombres que agreden a mujeres y qué sé yo, y que ciudadanos le detienen al tipo y le ponen a disposición de la policía. Eso es un arresto, ¿verdad? Realizado sin orden judicial. Pero ¿qué es lo que hace que se produzca el arresto? La comisión de un hecho y que en ese momento es descubierto por un tercero o por la misma policía. Si la policía está también, le va a proceder a arrestar
y tiene que comunicar a la autoridad. Y ahí es donde vamos al segundo paso, que es justamente la detención que dice ahí, ¿verdad? La detención, y esto que yo le estoy explicando, señores, no está ni en la Constitución Nacional y van a dar ustedes cuando den penal o procesal penal más adelante. Por eso que le estoy explicando los términos, ¿verdad? La detención es la orden de captura que firman los fiscales cuando necesitan que una persona sea sometida a un proceso penal, ¿verdad? La famosa orden de detención. La orden de detención, entonces ya hay una autoridad competente, que en este caso el fiscal, que ordena la detención de determinada persona por su vinculación a tal hecho. Y la policía, en este caso, ejecuta esa orden de detención o da cumplimiento cuando, por ejemplo, en una barrera se le solicita los datos a la persona y esta persona tiene una orden de detención que pesa sobre esta persona. Luego está lo que es la prisión preventiva. La prisión preventiva única y exclusivamente puede dictar un juez, no puede dictar un fiscal. La orden de detención dura solamente a partir de que se cumple, vamos a decir, se la agarra a la persona 24 horas. Dentro de esas 24 horas tiene que ponerla a disposición del juez para que el juez analice la procedencia o no de su privación de libertad. O sea, si hay dicho, en otras palabras, si hay mérito o no para que esa persona esté detenida o que no, que darle su libertad, ¿verdad? Esto es como principio. Un ratito, Miguel. Enseguida te voy a dar la palabra para terminar la idea nomás. Entonces, vemos nosotros que el artículo 12 establece, ¿verdad? Primero, que nadie te puede detener si no existe una orden judicial y empieza ya ahí las excepciones. Y las excepciones son 3. Arresto, detención, prisión. Arresto puede cometer persona o la Policía Nacional y cualquier persona siempre que sea descubierto en flagrante comisión de hecho punible el delincuente. Segundo, detención, orden que dicta el fiscal, le manda a la policía y la policía ejecuta o cumple en las barreras o en las intervenciones que se realizan. Y el tercero es la prisión preventiva, que solamente puede realizar un juez cuando ya hay una causa penal formada y hay un pedido del Ministerio Público de la prisión de esa persona y esta persona no tiene suficientemente los elementos para litigar en libertad, o el hecho es grave, o hay peligro de fuga, peligro de destrucción, o lo que fuere. ¿Sí, Miguel? No sé si entiendo mal, pero en la práctica vemos por los medios de comunicaciones, por ejemplo, que la mayoría de las veces no es el juez el que dicta la orden de detención, la orden de detención o arresto de una persona, porque siempre se escucha por la prensa que el fiscal es el que ordena, cosa que no tiene que ser. El fiscal ordena que se le detenga, porque la policía le llama al fiscal, no le llama al juez. Le llama al fiscal y el fiscal ordena que se le detenga a esa persona y después se le remite la causa al juez. El fiscal comete. Se hace al revés desde mi punto de vista la cosa. En caso de flagrancia, sí, sin orden del juez, la policía o cualquier persona le puede detener a la persona porque está en flagrante delito. Pero si es que no hay flagrancia, entonces el juez tiene que ordenar la detención de la persona por escrito, como dice en la Constitución. Pero siempre se escucha, yo veo en la televisión, escucho en la televisión también que el fiscal, la policía le llama al fiscal porque hay un fiscal de turno, pero nunca escucho que se le llama, que la policía le llama al juez, por ejemplo, para que ordene directamente la detención de esa persona. Entonces suena como
como que si como que fuese una contradicción a la ley que se le detenga a la persona solamente por orden, para más orden por teléfono muchas veces de que se le detenga a la persona del fiscal. Eso ocurre, no Sí, es, o sea que no es ficticio, eso ocurre siempre. no sé si no me Y expliqué allí la bien. persona puede... Miguel, yo expliqué la diferencia. Primero te pregunto, ¿quién puede dictar la orden de detención? ¿El fiscal o el Y juez? la orden de detención tiene que dictar solamente el juez, pero para eso ya tiene que estar en el caso de las drogas y eso, por ejemplo, que ya la policía antidroga ya desde de antemano, como se dice, ya le está controlando a los traficantes, a los vendedores, todo eso, y le informa al juez, ya se hace un orden de detención contra esa persona porque ya se le quitó todo fotos, ya le tienen en la mira, como se dice. Entonces el juez ya dicta esa orden de detención y lleva el fiscal la orden de detención con la policía y se van y le arrestan a la persona. Pero en otros casos no se puede, pienso yo, porque si una persona, por ejemplo, le agarra y comete cualquier delito, el juez no puede dictar primero porque no está todavía el proceso. El juez dicta la orden de detención en caso de que ya está en conocimiento de la fiscalía y del juez el tema del proceso. Pero ocurre eso. Bueno, entonces, no sé si no escuchaste la explicación que hice yo de la diferencia entre arresto, detención y prisión. Sí, escuché. También la policía usa un término que no es arresto ni detención. Dicen demora. Nosotros no le arrestamos, no le estamos deteniendo, dice, le estamos demorando, dice, pero Eso no es igual. existe. La demora es igual que el arresto porque le están atajando allí hasta que le remiten a... Es un juego de palabras nada más que utiliza la policía, pero es igual. Ahí tenés razón, pero no es un término, o sea, no es una figura legal la demora. La única, a ver, sí, Pedro. Para responderle a Miguel, yo no escuché hasta ahora, hasta este momento, que el personal policial haya llamado a alguna, no sé, esa palabra demora. Esa demora no existe en la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna. Por lo tanto, la policía hoy en día tampoco ya no es así como antes, que no están preparadas. Hoy en día ya están las unidades especializadas, ya se están preparando más, hasta para ascender uno ya tiene que realizar algunos cursos y saben los términos y los principios y los derechos de los ciudadanos. El tema es que a los jueces no se le llama primero, porque para eso está el fiscal también. Para la Policía Nacional tiene que comunicar primeramente al fiscal de turno, si no es el fiscal que lleva ya luego una causa X. Y el fiscal después eso comunica al juzgado. ¿Para qué? Porque el juzgado es el que lleva y el que dicta en la prisión, como usted estaba mencionando hace rato, profesora. Por eso comencé con la explicación y por eso le dije que creo que Miguel, no sé si anotó que, ¿verdad? Yo lo que le hice la diferencia de arresto, detención y prisión, porque el arresto ya quedó claro, ¿verdad? La detención es una resolución que dicta el fiscal para ordenar la detención de un ciudadano que se encuentra ya investigado en una causa, ¿verdad? Que tiene ya en investigación la fiscalía y que la fiscalía requiere la comparecencia de esa persona a la resulta de ese proceso penal. Esa es la orden de detención. ¿Es válido que lleve la firma a un fiscal? Sí, porque es lo único que el fiscal puede firmar para privar legalmente la libertad a una persona es la detención. ¿Cuánto dura una detención? 24 horas. Dentro de esas 24 horas le tiene que poner a disposición del juez para que el juez analice si corresponde darle medidas alternativas o prisión preventiva o someterle directamente a un proceso, inclusive sin medidas.
Ese es el procedimiento. Y la prisión preventiva no puede dictar nunca un fiscal, ni la policía, ni un ciudadano, ni nada, única y un juez. O sea, es el juez el que va a decir si corresponde o no corresponde la prisión preventiva. La verdad que esta es una parte que a muchos compañeros les apasiona, les interesa porque es interesante, es apasionante. No, creo que eso es así, ¿verdad? No vamos a negar. Hay que nomás tener precisión de lo siguiente, ¿verdad? Nuestro sistema penal establece una división de roles. Esto que también que le estoy explicando no es luego de nuestra materia, ni nos van a encontrar en el libro, ni mucho menos, ni en la Constitución. Solamente para entender por qué el fiscal firma una orden de detención. Porque nuestro sistema procesal penal es el fiscal quien debe investigar por atribución propia de la Constitución Nacional, que dice que el fiscal es el titular de la acción penal pública y también es el que tiene que realizar las tareas investigativas de las causas Entonces, en el marco de esa atribución también tiene la detención. Y la detención es limitante, o sea que no se puede extender a mucho tiempo. Dijo Miguel una parte, ¿verdad? Que inclusive puede ordenar telefónicamente. Sí, puede ordenar telefónicamente si el caso amerita, pero necesariamente después va a tener que formalizar ese telefónico y enviar una resolución. Porque telefónicamente no, la policía no va a poder después revertinente para lo que sigue de ese proceso, que son las formalidades que vimos que tienen que tener también los procesos y las causas. Entonces, asumo que se entendió la diferencia entre arresto, detención y prisión para después pasar a conocer un poco los derechos, ¿verdad? Que están establecidos ahí en el artículo 12. ¿Sí, Miguel? 112. Ahora no sé si entiendo, veo la diferencia. El fiscal puede ordenar en cualquier forma, por teléfono o lo que sea, puede ordenar que se le detenga a esa persona, que se le arreste, pero tiene que durar, o sea que dentro de 24 horas sirve ese arresto. Dentro de esos 24 No, el arresto, Miguel. Y Miguel, habla con propiedad. Detención. La Sí. detención. Sí. Y la detención entonces tiene que ser dentro de esos 24 horas, tiene que remitir eso el fiscal, no tiene que pasar, le tiene que al remitir juez. Al juez y el juez entonces estudia el caso y ordena, o sea que hace la orden de detención para... No, o sea la que, orden de prisión. La orden de prisión porque ya hay detención. Corresponde. Y si no corresponde, le da medida, las famosas medidas alternativas. Ahora entiendo esa diferencia. Entonces el fiscal está en su derecho de mandar arrestar a la persona. No, es arrestar. Detener. ¿Qué puede hacer el fiscal? Detención, aprehensión, arresto, prisión. Miguel, para que anotes. Ahí puse en el chat, Miguel. En el chat puse. Ok, bueno, gracias. Terminología nomás, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque evidentemente, ¿verdad? Ojalá que tengamos el gusto de que sean mis alumnos después en procesal penal. Vamos a profundizar más de esto, pero vamos a seguir. Toda persona que es privada de libertad tiene los derechos que están establecidos en el artículo 12, eso que leyó Leti, y también el artículo 17 de la Constitución Nacional que establece los derechos procesales. Toda persona procesada igual tiene derechos y nuestra Constitución Nacional las consagra y las detalla. Entonces dice acá, el artículo 12, inciso 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto está, Miguel, del artículo 12, que sea puesta en un plazo no mayor de 24 horas a disposición del magistrado judicial competente para que éste disponga en derecho, que es lo que había explicado recién, ¿verdad?
y al momento al que se le detiene, se le tiene que informar el motivo por el cual está procesado, que tiene derecho a guardar silencio, que tiene derecho a elegir un abogado, que la detención sea comunicada a sus familiares, que se mantengan libre comunicación, salvo que exista una circunstancia especial, inclusive que tenga un intérprete. Ingrid, parece que quería preguntar algo. O no sé. Bueno, este artículo 12, como les dije, está relacionado con el 17. El 17 ya habla de una persona sometida a un proceso penal, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que ya hay una imputación, que ya hay una declaración, que ya está sometida a un proceso penal. Por eso dice el 17. En el proceso penal o en cualquier otro del cual pueda derivar pena o sanción, toda persona tiene derecho a, y ahí se detalla. ¿Quién puede leer ese 17? Profe. Artículo 17 de los derechos procesales. En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a 1. Que sea presumida su inocencia. 2. Que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos. 3. Que no se le condene sin juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales. 4. Que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal. 5. Que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección. 6. Que el Estado le provea de un defensor gratuito en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo. 7. La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación. 8. Que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas. 9. Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas. 10. El acceso por sí o por intermedio de su defensor a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley. Y a 11. La indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial. Hasta ahí, profe. Muy bien. Entonces, este artículo 12, como les mencioné, tiene relación con los derechos procesales. Está más ampliado, por decirlo, en el artículo 17 y ya específicamente cuando la persona es sometida a un proceso penal donde se detalla sus derechos constitucionales. Esto es respecto a la persona sometida a un proceso penal. Te voy a pedir, Leti, que me colabore en hacer un print de pantalla y publicar estos artículos en el chat para adelantar un poquito la clase siguiente. Entonces van a tener como tarea la lectura de los artículos y en la clase que viene, por favor, si pueden venir, o sea, estar con su constitución todo a mano y ir marcando las puntuaciones que vayamos haciendo. ¿Está bien? Sí, doctora, así va a ser. Bueno, ¿me avisas, Leti, cuando hiciste el print de pantalla? Ya está hecho, doctora. Sonría. Bueno, perfecto. Entonces, Junior, quedo pendiente, o sea, te voy a enviar cuando encuentre tu examen y nos vemos, Dios mediante, el martes. Dale, profe.
Bueno, Te voy a estar- gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Gracias, Buenas profe. noches. Sí. Daniel, nosotros hablamos de eso al inicio de clase, ¿verdad? No es así nomás. Estos casos se analizan de manera particular y mediando los certificados que motivo por el cual no pudieron estar. La delegada se comunicó conmigo, me habló de que había una persona que presentó un certificado de salud. Ahora, yo desconozco que haya otro así, no es de manera así, vamos a decir, general o sin que se cumplan los requisitos que vamos a dar fecha. María Victoria. Sí, la calificación del trabajo práctico, profesora, ¿cuándo podemos? Yo les voy a subir también hoy van a tener acceso a todas esas calificaciones. Voy a comenzar con el de junior que tengo que buscar su examen para poder calificarle. Gracias, Entonces, profe. primeramente yo necesito identificar si hay alumnos que no rindieron, quiénes son y los motivos del por qué para poder hablar de una posible fecha. Chicos, tienen que dejar o sea, de manera general nomás les voy a decir, tienen que sacarse esa moda de dejar a última hora, la moda de ser cachafá, la moda de querer justificar todo. O sea, yo a principio de año les dije a ustedes, la fecha del examen parcial es tal y tal, la fecha de entrega de trabajo práctico es tal, y les dije, la fecha del examen final no pone la cátedra, pone la facultad. Imagínense que ustedes van a irse con cuento en la fecha final de la facultad, a ver si la facultad le da otra fecha para rendir. O sea, vamos a encauzar en el tema de y demostrar y predicar también con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo cachafismo no voy a tolerar. Eso les digo, no rindió por una situación puntual X y justificable. Voy a ver si le corresponde o no tomarle otra prueba, porque la mayoría de los compañeros estuvieron presentes, rindieron y pasaron el examen. Entonces, si vamos a tener consideración, esa consideración tiene que ser de manera bien justificada también, no es a mansalva. ¿Estamos? Nos vemos el martes. Feliz Día de la Madre, Sí, profe, profesora, muchas y gracias. bendiciones. Gracias, hasta Hasta luego. la próxima, profe. Gracias.